Hola, soy la doctora Javiera López, neuróloga vascular de Clínica Alemana. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el ACV o el ataque cerebrovascular. Ataque cerebrovascular. El tiempo es cerebro, que la vida no te cambia en un segundo. Vamos a revisar algunos conceptos básicos de qué es un ataque cerebrovascular, qué tan comunes son los ACV, cómo podemos prevenirlos, cómo podemos reconocerlos y cuál es el tratamiento más oportuno. Un ACV o un ataque cerebrovascular es un daño o una injuria que le ocurre a una arteria del cerebro. Esta arteria se puede romper y vamos a tener una hemorragia cerebral, o esta arteria se puede tapar y vamos a tener un infarto cerebral. El escáner es la herramienta diagnóstica para hacer la diferenciación entre estas dos entidades. Acá tenemos una foto de un escáner en el que la hemorragia se ve claramente blanca y, a diferencia de la hemorragia, el infarto puede no verse inicialmente o después de transcurrido cierto tiempo se ve una lesión hipodensa o negra. En esta oportunidad nos vamos a referir básicamente al infarto cerebral, que representa aproximadamente el 80% de todos los ataques cerebrovasculares. Como decíamos, el infarto cerebral se produce porque una arteria se tapa. Se tapa por un trombo o por un coágulo. Y ese trombo o ese coágulo puede venir de distintas partes. ¿Qué es lo más habitual? Que venga, por ejemplo, del corazón. Pacientes que han tenido un infarto al corazón, un infarto al miocardio, pueden generar una cicatriz en el corazón, y en esa cicatriz se puede formar un trombo que va a salir del corazón y puede llegar a tapar una arteria del cerebro. Otra causa son pacientes que tienen una arritmia conocida como fibrilación auricular, en el que la contracción irregular del corazón puede formar también un trombo en el interior del corazón, y ese trombo también salir desde el corazón e ir a tapar una arteria del cerebro. Hay pacientes que tienen placas de colesterol o de ateroma en el callado de la aorta, las que, al igual que los trombos que salen del corazón, pueden ir a tapar una arteria cerebral. También podemos tener pacientes con patología de las arterias que llevan la sangre al cerebro, que son las arterias cervicales, como por ejemplo estenosis de las arterias carótidas. O en pacientes jóvenes, una entidad específica que se llama disección arterial, en el que se produce un daño de la pared interna de la arteria, en la cual se puede formar un trombo, un coágulo que tapa una de las arterias del cerebro. Y otras causas son ya locales de la misma arteria cerebral, como son las estenosis intracraneanas o las lesiones de las pequeñas arterias cerebrales que van a producir lo que se llaman los infartos lacunales. A través de cualquiera de estos mecanismos se va a producir un trombo, un coágulo, que va a tapar una arteria cerebral. A esas neuronas que están irrigadas por esa arteria no les va a llegar sangre, no les va a llegar glucosa y se van a morir. Acá tenemos una diapositiva que es muy importante entenderla desde el punto de vista fisiopatológico. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? Aquí en rojo vemos el infarto cerebral. A esa zona del cerebro no le llegó sangre y se murió. Esta zona roja está rodeada por una zona amarilla, que son neuronas que tienen, todavía les llega sangre, pero en menor cantidad de la normal. Esa zona se conoce como zona de penumbra, que es una zona que no está infartada, pero está en riesgo de infartarse, que es que no se restituye el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, ¿qué pasa si no hay reperfusión? Reperfusión significa que no se restauró el flujo sanguíneo. Vamos a tener que el infarto va a crecer. Y el infarto final va a ser la suma del infarto inicial más toda la zona que estaba alrededor y que estaba en riesgo, y que como no se reperfundió, no restauró el flujo sanguíneo, terminó infartándose. A diferencia de lo que vemos en la parte superior, en la que sí hubo reperfusión, sí se restauró el flujo sanguíneo cerebral, y vemos que tenemos nuestro infarto inicial, rodeado por una zona de penumbra pequeña, y finalmente, al restablecerse el flujo sanguíneo cerebral, esa zona de penumbra no se infartó, y el infarto final es pequeño.
Si comparamos estas dos imágenes, la de arriba, un infarto pequeño, porque se reperfundió, porque se restauró el flujo sanguíneo. Si la comparamos con la imagen inferior, en la que no se pudo restaurar el flujo sanguíneo, vemos lo importante de abrir las arterias. Un infarto pequeño versus un infarto grande. De ahí surge el concepto que el tiempo es cerebro. ¿Por qué? Porque sabemos que por cada minuto de un ACV, por cada minuto que una arteria está tapada, se pierden en promedio 2 millones de neuronas. Lo que equivale a un envejecimiento prematuro de más de 3 semanas. Entonces el concepto de tiempo es cerebro significa que mientras antes destapemos la arteria, mientras antes restauremos el flujo sanguíneo cerebral, vamos a tener menor pérdida de neuronas. En el mundo sabemos que se producen aproximadamente 15 millones de ACV por año. 5 millones de estos pacientes van a fallecer del ACV y 5 millones van a quedar discapacitados. ¿Qué pasa en Chile? Sabemos que la enfermedad vascular cerebral desde el año 2009 ocupa el segundo lugar de las principales causas de muerte en Chile. En primer lugar, la cardiopatía isquémica, los infartos del corazón, ¿cierto? Y en segundo lugar, la enfermedad vascular cerebral. Seguía bien de cerca, 19 versus 18%. O sea, es una de las enfermedades que más mata a los chilenos. Tenemos datos epidemiológicos de muy buena calidad. Hay dos estudios que se realizaron en Chile, uno en la ciudad de Iquique en el año 2005 y uno en la ciudad de Chillán el año 2021, que nos dan datos de qué pasa en Chile. El de estudio de Iquique se llama PISIS y el de Ñuble se llama Ñandú, y nos demostraron que la incidencia de un primer ACV ajustado por edad ha ido aumentando. El año 2005 era 108 por 100.000 habitantes y el año 2021 121 por 100.000 habitantes. Son poblaciones distintas, población más rural, población mayor, pero en general los números son claros. La incidencia de ACV ha ido aumentando con los años. Y sabemos que en Chile se producen casi 40.000 ataques cerebrovasculares al año, de los cuales a los 6 meses casi 10.000 van a estar muertos. 10.000 van a estar dependientes y solo el 50% va a estar independiente. Estos números son impactantes. Sabemos que en Chile se produce un ACV cada 15 minutos. En la hora que va a durar esta charla, 4 chilenos van a tener un ACV, de los cuales uno va a fallecer por esta enfermedad. Suma, el ACV es la primera causa de discapacidad adquirida, la primera causa específica de años de vida saludable perdidos y la segunda causa específica de muerte en Chile. En el mundo se sabe que 1 de cada 4 personas tendrá un ACV en la vida. Y esto tenemos que detenerlo. No podemos seguir, ¿cierto?, sometidos a esta epidemia. ¿Y cómo podemos evitarlo? Con 4 pilares. Prevención primaria, o sea, prevenir, evitar que se produzca el ACV. Si una vez producido, tenemos que diagnosticarlo precozmente para poder ofrecerle el tratamiento oportuno y a la vez partir con una rehabilitación intensiva y precoz para intentar que las secuelas o la discapacidad sea lo menor posible. Veamos el tema de prevención primaria. ¿Cómo evitarlo? Controlando lo conocido como factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Son lo que hace que una persona tenga más o menos probabilidades de tener un ACV. Hay algunos que no se pueden modificar, como por ejemplo la edad. Sabemos que a mayor edad, más riesgo de tener un ACV. Sabemos que los hombres tienen más riesgo de tener un ACV. La población afroamericana y la población latinoamericana tiene más riesgo de tener un ACV. Si un paciente ha tenido un ACV o tiene un antecedente familiar de un ACV, también tiene más riesgo. En relación a la edad, es importante saber que la población chilena
va envejeciendo aceleradamente. Acá tenemos distintos censos, el 92, el 2002 y el 2017, y vemos acá que la población, que el porcentaje de pacientes sobre 65 años ha ido aumentando. El año 92 era un 6% y el año 2017 ya era casi un 12%. Y esto va a seguir aumentando. Sabemos que los pacientes de mayor edad tienen mayor riesgo. Si la población, si el porcentaje de población de mayor edad va aumentando, vamos a tener una mayor cantidad de pacientes con ACV. Esos eran los factores no modificables. Pero hay que considerar que la gran mayoría de los factores de riesgo sí son modificables. ¿Cuáles son? Hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, sobrepeso o obesidad, tabaquismo, consumo de alcohol en exceso, consumo de drogas ilícitas, el sedentarismo y algunas enfermedades cardíacas. Hipertensión arterial. Sabemos que en Chile 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 5 mujeres vive con ACV. Vive con hipertensión arterial. De las arritmias, los pacientes que tienen una arritmia conocida como fibrilación auricular tienen 5 veces más riesgo de tener una ACV. Los pacientes diabéticos han ido aumentando. En la última encuesta nacional de salud, la prevalencia de diabetes aumentó de un 9% a un 12,3%. El sobrepeso. Chile es el país de la OCDE con mayor obesidad y sobrepeso. Un 74% de los adultos, y lo que es muy triste, un 52% de los niños chilenos tienen obesidad o sobrepeso. La dislipidemia o las alteraciones del colesterol también es un factor de riesgo muy importante, y solamente el 30% de los pacientes que tienen esta condición saben que están enfermos. Otro factor de riesgo, el sedentarismo. La última encuesta nacional de salud nos indicó que el 86,7% de los chilenos son o somos sedentarios. Y no fue una encuesta muy estricta. Lo que pide para dejar de ser sedentario es una actividad física de 30 minutos 3 veces a la semana. Y así todo, el 86,5% de la población no lo cumplía. El tabaquismo. Ha ido bajando el consumo de tabaco en Chile, es cierto, pero así todo, en el año 2017, más de un tercio de la población fuma. Consumo riesgoso de alcohol, casi en un 12%. Una dieta o una alimentación saludable, aquí estamos muy, muy al debe. Casi el 99% de la población consume más de 5 gramos de sal al día. Los indicados son entre 3 y 5 gramos de sal. El promedio son de 9 gramos, lo cual es un exceso. Menos de un 30% de la población consume el agua indicada, el agua sugerida, que son 6 a 8 vasos de agua al día. Menos de un 25% de la población consume legumbres al menos 2 veces por semana, que es lo recomendado. Menos de un 15% consume 5 porciones de frutas o verduras al día, que es lo recomendado. Y menos de un 10% consume pescado 2 veces a la semana, que es lo recomendado. Y por último, pero no por eso menos importante, otro de los factores de riesgo, el control de la ansiedad, el estrés y la depresión. En Chile, más del 6% de la población tiene depresión, siendo mucho más alto esto en las mujeres, sobre el 10% de la población. Entonces, ¿cómo son los factores de riesgo los chilenos? Somos 17,5 millones aproximadamente, de los cuales más de 12 millones son sedentarios, más de 10 millones tienen exceso de peso, más de 4,5 millones son fumadores o obesos, casi 4 millones hipertensos. En el fondo, una gran cantidad, la gran mayoría de la población chilena está en riesgo de tener una ACV. ¿Y cuál es el peso, cuál es la importancia de estos distintos factores? Acá podemos ver los factores de riesgo que explican las muertes y la discapacidad combinada en el año 2009 y en el año 2019. Los 3 primeros son los mismos, ha cambiado un poco el orden, ¿sí? El tabaco, como habíamos visto, ha bajado la cantidad de población chilena que fuma, bajó del primero al tercer lugar, pero subió el índice de masa corporal elevado. Esos son sobrepeso o obesidad. Entonces, el factor de riesgo que explica en la mayor cantidad de muerte y discapacidad combinada, primero está índice de masa corporal elevada, o sea, sobrepeso o obesidad.
En segundo lugar, la hipertensión arterial. Y en tercer lugar, el consumo de tabaco. Si no lo pudimos prevenir, tenemos que diagnosticarlo precozmente. Tenemos que diagnosticarlo de manera rápida. Y para eso tenemos que conocer cuáles son los síntomas de un ataque cerebral o de un ACV. Hay 3 síntomas cardinales que es muy importante reconocer y no olvidar. El primero, la pérdida de la fuerza de un brazo o una pierna, ¿sí? De manera brusca, de manera súbita. De un segundo a otro no puedo levantar el brazo, no puedo mantener los 2 brazos a la misma altura por 10 segundos. Ojo, puede ser una ACV. Segundo síntoma, deformidad de un lado de la cara, cara chueca, cara asimétrica, se me cayó la cara. De un segundo a otro, una brusca asimetría facial. Segundo síntoma. Y tercer síntoma, de forma brusca, de forma rápida, de forma súbita, hablar raro, lenguaje traposo, lenguaje enredado, hablar como borracho o cambiar las palabras o el orden de las palabras. Con uno de estos síntomas hay más de un 70% de probabilidad de que el paciente tenga una ACV. Es muy importante recordar que cualquiera de estos síntomas tiene que presentarse de manera brusca, súbita, de un segundo a otro. Dejó de llegar sangre a una zona del cerebro y esa se manifestó inmediatamente con uno de estos síntomas. Ojo, que el déficit o el síntoma puede ser transitorio. O sea, el paciente puede tener un brazo caído, la cara asimétrica o un lenguaje anormal por minutos, 5, 10 minutos, 1 hora y luego mejorar, entre comillas mejorar. ¿Ya? Eso también es un ataque cerebrovascular. ¿Por qué mejora? Porque de manera transitoria las otras arterias que están alrededor de la que se tapó intentan mantener el flujo sanguíneo, pero esa mantención puede ser deficiente y transitoria y al cabo de unas horas no ser suficiente para mantener la función y el déficit presentarse de manera definitiva ya como un infarto establecido. Entonces, aunque el déficit, cara chueca, brazo caído y hablar raro sea por minutos y después se recupere, hay que consultar. Sabemos que esta característica de ser transitoria, se llama crisis isquémica transitoria o ataque isquémico transitorio, puede hasta casi en un 12% convertirse en un infarto hasta 7 días después de producir. Entonces hay que consultar. Estos síntomas característicos han hecho que el acrónimo de una escala que se llama FAST, que evalúa los 3 puntos conversados, F de facial, A de arms, S de speech y T de time. Cualquiera de estos síntomas, ¿cierto?, indica que hay que consultar inmediatamente en la urgencia. Hay algunos otros síntomas que también pueden ser, nos pueden indicar que el paciente está con una ACV y por eso esta escala se modificó y se agregaron 2 síntomas nuevos, uno de balance o de equilibrio y el otro de ICE, que nos dice si un paciente tiene un vértigo súbito, un paciente que nunca ha tenido vértigo, tiene un vértigo súbito o una súbita alteración de la visión doble, dejar de ver por un ojo, también puede ser sugerente y también hay que consultar. De esta forma que la escala se modificó y ahora se conoce como escala de BFAST, que nos dice cómo hay que actuar rápido. Cualquiera de estos síntomas nos hacen imperiosa la necesidad de consultar en un servicio de urgencia. Entonces, cualquiera de estos síntomas nos dice que tenemos que consultar rápidamente en un servicio de urgencia adecuado. ¿Qué quiere decir un servicio de urgencia adecuado? Una urgencia que tenga los recursos que ya vamos a conversar y el tratamiento adecuado en caso de ser necesario. Podemos llegar a la urgencia a través de una ambulancia SAMU, a través de la ambulancia rescate de clínica alemana, y si en el no tengo ninguno de estos, no tengo ambulancia disponible, trasladar al paciente rápidamente en un auto particular, a mejor posición, un poquito lateralizado por la eventualidad que pueda vomitar, pero no hay ningún problema, lo importante es que sea rápido. Una vez que el paciente llega a la urgencia, en general en todas las urgencias existe lo que se llama el código ACV, en clínica alemana se llama clave azul, que es un sistema de alerta y organización que permite que una vez
que el paciente ingresa a la urgencia, todo el equipo médico sepa, se entere de que hay un paciente de que está con sospecha o confirmación de un ataque cerebrovascular en un periodo de ventana para darle el tratamiento oportuno, trombolisis o trombectomía, ¿ya? Una vez que el paciente llega a la urgencia, el examen físico, y rápidamente va a imágenes. La imagen fundamental para esto es el escáner. Acá tenemos un escáner normal, habitualmente la simetría es lo que nos habla de un escáner normal. Aquí vemos que los dos lados, el lado derecho y el lado izquierdo, se ven iguales. Acá vemos una lesión hipodensa un poquito más negra, un infarto que ya lleva cierto tiempo. ¿Y por qué es tan importante el escáner? Porque nos permite diferenciar un infarto de una hemorragia. Acá tenemos una hemorragia. La hemorragia es claramente distinta al infarto, y el escáner es el examen de elección para hacer esa diferenciación. Los pacientes que están arriba, que tienen un infarto, entran en una línea de tratamiento, y estos que tienen una hemorragia entran en otra línea de tratamiento. Estamos hablando ahora fundamentalmente de los infartos, ¿cierto? Una vez que el escáner descartó la hemorragia. Hay otros exámenes complementarios, como por ejemplo el AngioTAC, que es un escáner en el cual se pone medio de contraste y uno puede ver las arterias. Ustedes ven acá, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Se fijan que esta arteria es larga, 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 se divide, y el contraste llega y recorre toda la arteria. En cambio, en este otro lado, el contraste se detiene acá en la mitad, la parte más distal no se alcanza a ver, porque en esta zona hay un trombo, un coágulo que impide que pase la sangre. ¿Sí? Este se llama AngioTAC, que nos habla de que hay una arteria grande tapada. Hay otros exámenes, que son imágenes complejas o imágenes avanzadas, que no están disponibles en todos los servicios de urgencia, como por ejemplo los estudios de perfusión. Y acá vemos un estudio de perfusión. Es lo que conversábamos al principio, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de una zona central infartada y una zona alrededor con menos flujo, pero que estaba ahí en riesgo, que se llama zona de penumbra. Bueno, este examen grafica eso. Y vemos aquí en morado la zona central, la zona infartada. Y acá vemos en verde una gran zona que no está infartada, pero está en penumbra. O sea, si yo no logro abrir esta arteria, el infarto final no va a ser del tamaño de lo morado, sino que el infarto final va a ser del tamaño de lo verde. ¿Sí? Y es ahí la importancia de poder abrir la arteria y poder restaurar el flujo sanguíneo cerebral para tener un infarto cerebral pequeño y no un desastre como la imagen que tenemos en verde. Entonces, ¿cómo podemos abrir la arteria? Hay dos tratamientos fundamentales. Uno es la trombolisis y otro es la trombectomía mecánica. La trombolisis es un fármaco que se aplica intravenoso, ¿sí? A través de una inyección en la vena, se da un remedio que se llama trombolítico, que su objetivo es disolver el trombo o el coágulo. Y la trombectomía mecánica es un procedimiento invasivo en el que a través de un catéter que ingresa habitualmente por la zona inguinal, dentro de la arteria, ¿cierto? Recorre hasta llegar a las arterias del cuello y llegar a la arteria del cerebro, hasta contactar directamente donde está el trombo al coágulo, traerlo con un dispositivo mecánico, que es este que es como un canastito que lo arrastra, o a través de otros dispositivos que son aspirativos, como que lo succionan, con el objetivo de sacar el trombo. ¿Sí? Tenemos tratamiento intravenoso y tratamiento mecánico. Esto es un gráfico un poco complejo, pero se los voy a explicar. Acá tenemos tiempo, acá abajo, en minutos, y acá tenemos como la probabilidad de éxito. Vemos que a medida que pasa el tiempo, nuestra probabilidad de éxito va bajando. O sea, no es lo mismo abrir la arteria a la 1h30 que abrirla a las 4 horas y media. Porque la probabilidad de éxito es menor cuanto más tiempo ha pasado de esa arteria abierta. Entonces, no solo tengo que abrir la arteria, sino que tengo que abrirla lo más rápido posible. El tratamiento trombolítico, este remedio, ¿cierto?, que se da a la vena, se puede usar en los pacientes que han tenido una ACV de hasta 4,5 horas de iniciados los síntomas. Y uno, ¿cuándo empieza a contar el síntoma? Cuando se produjo, cuando noté que tenía la cara chueca, cuando no pude levantar el brazo, cuando empecé a hablar raro. Ese tiempo hay que tomarlo, y hay que anotarlo, y hay que memorizarlo. A las 5 de la tarde no pude hablar,
Y de ahí uno empieza a contar los minutos, ¿sí? Y hasta 4,5 horas después del déficit puedo dar el tratamiento intravenoso. ¿Qué pasa después de eso? Es muy riesgoso. ¿Y cuál es el riesgo? Hemorragia. Estoy dando un remedio que disuelve un trombo, un coágulo, y si lo uso después de 4,5 horas, el riesgo supera el beneficio. No lo puedo usar. ¿Cómo puedo tratar un paciente que tiene más de 4,5 horas? Si tiene una arteria tapada, que voy a ver en el angiotac, ¿cierto? Como vimos que la arteria, por ejemplo, acá se ve blanquito y acá no se alcanza a ver, puedo ir a destaparla con un dispositivo. Eso se puede usar hasta las 6 horas. Entre 6 y 24 horas necesito, también lo puedo ir a abrir si tengo la arteria tapada, pero necesito exámenes complejos, exámenes avanzados, como son los estudios de perfusión, estudios que no están disponibles en todas las urgencias. En la clínica alemana lo tenemos ya hace un par de años, un poco más, y un examen de mucha utilidad para poder brindarles un tratamiento a pacientes que hasta hace poco quedaban fuera del alcance de cualquier tratamiento. Pero para eso, como les decía, necesito imágenes complejas. Entonces, tengo un paciente entre 6 y 24 horas que cumple ciertos requisitos de imagen, puede ir a una trombectomía mecánica. Que es este dispositivo que saca el trombo, vemos acá, y acá vemos una foto de un trombo de 2 centímetros que fue extraído de un paciente que tenía la arteria tapada. ¿Qué tan efectivo o qué tan son estos tratamientos? En la trombolisis intravenosa, este remedio a la vena que se da a pacientes hasta 4,5 horas, de cada 100 pacientes tratados, 32 se benefician del tratamiento y 3 empeoran con el tratamiento. Porque como comentábamos, el trombolítico es un fármaco que disuelve trombo o coágulo y el mayor riesgo es la hemorragia. Todo tratamiento tiene riesgo. Entonces 3 pacientes andan peor y 32 andan mejor con el tratamiento. Y en relación a la trombectomía mecánica, de cada 100 pacientes, 52 andan mejor con el tratamiento y 3 andan peor porque en algunos casos se puede romper la arteria, por ejemplo. Una vez que llegó el paciente, llegó a tiempo, se pudo tratar, ese paciente hay que hospitalizarlo. Y lo ideal es hospitalizarlo en una unidad compleja que se llama Unidad de Tratamiento del Ataque Cerebrovascular. Es una unidad especializada en el manejo de estos pacientes que equivale a una unidad intermedia. Es una unidad en la que trabaja un equipo multiprofesional, enfermera, kinesiólogo, fonoaudiólogo, terapeuta, psicólogo, TENS, fisiatras, ¿cierto? Que trabajan todos en conjunto para que el paciente tenga la menor discapacidad posible. Se ha visto que los pacientes manejados en esta unidad específica tienen menos complicaciones y tienen menos días de hospitalización. Si uno compara los pacientes que se hospitalizan en esta unidad especializada con pacientes que se hospitalizan en unidades comunes, al año vemos que los pacientes de la UTAC tienen más probabilidad de estar vivos, más probabilidad de estar viviendo en su domicilio y más probabilidad de ser independientes en las actividades de la vida diaria. Como parte del tratamiento, ¿cierto? La idea es no tener un segundo ACV, eso se llama prevención secundaria, que dependiendo de la causa del ACV, puede ser si vi que tenía una carótida estrecha, el tratamiento va por una cirugía que se llama arterectomía carotidia. Si encontré que el ACV fue porque el paciente tenía una arritmia, se va a ir con un tratamiento anticoagulante para no formar trombos en el corazón. Y el pilar básico, el combo 3 en el fondo que digo yo, si todos los pacientes se van al menos con estos 3 fármacos. Un antiagregante plaquetario, un tratamiento, una estatina para bajar el colesterol y un manejo de la presión con fármacos hipotensores, sean o no sean hipertensos. Además de controlar, ¿cierto?, todos los otros factores de riesgo que revisamos al principio. Desde que el paciente ingresa, tiene que entrar todo el equipo de rehabilitación, ¿sí? Como mencioné, kinesiólogo, fonoaudiólogo, terapeuta, fisiatra, psicólogo. De los pacientes con un ACV, 10%, un ACV pequeño que queda sin secuelas, por lo tanto no requiere una rehabilitación funcional. 10% quedan tan dañados que la verdad es que no se benefician de una rehabilitación activa
Y el manejo igual es multidisciplinario, pero básicamente está enfocado a prevenir complicaciones y entrenar a la familia para el manejo de ese paciente en la casa. Y 80% de los pacientes tienen algún grado que se van a beneficiar de este proceso de rehabilitación activa. Es importante también conocer que 1 de cada 5 personas van a quedar con una dependencia física moderada o severa a los 6 meses de la CB. Entonces, resumiendo, un déficit brusco, súbito, de un segundo a otro, cara chueca o desviación de la comisura bucal, debilidad del brazo o de la pierna, alteración del lenguaje, nos tiene que hacer sospechar que ese paciente está cursando con una ACV. Consultar rápidamente en un servicio de urgencia para realizar las imágenes y los tratamientos adecuados para lograr restaurar el flujo sanguíneo y cerebral y que la discapacidad sea la menor posible. Números para recordar. 1 de cada 4 personas va a tener una ACV a lo largo de la vida. Cada 60 minutos muere un chileno por una ACV. Y el 90% de los ACV se pueden prevenir. Vamos a la acción. Sustrato de la mente y la conciencia. El cerebro humano es una maravilla de la naturaleza. En un ACV isquémico, una gran cantidad de neuronas, sinapsis y fibras nerviosas se pierden irremediablemente en cada momento en que no se realiza el tratamiento. El ACV isquémico es una emergencia neurológica, tratable y prevenible. Para los pacientes que sufren un ACV, para su familia, para los médicos y el personal sanitario que los trata, cada segundo cuenta. Para finalizar, quiero comentarles que existe una app, sugerir que la bajen, está en Apple Play Store y en Google Play, que se llama Actúa con Velocidad. Está patrocinada por la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile, que tiene la gracia de que si uno sospecha uno de estos síntomas, a través de un programa de georreferenciación, uno puede localizar el hospital más cercano que cuenta con trombolisis. Por ejemplo, acá está, esta es mi casa, y acá están los hospitales cercanos. Puedo elegir a qué hospital voy a ir. La app me entrega la ruta, me entrega el tiempo estimado de llegada. Y esto, lo más interesante es que está disponible no solo para la región metropolitana, sino que también para el resto de la región. Entonces es muy útil porque nos georreferencia al hospital más cercano, que nos va a permitir, ¿cierto?, si el paciente está cursando una ACV, darle tratamiento oportuno. Quiero también mostrarle el equipo de neurólogos vasculares de Clínica Alemana, y los neurólogos no somos nada sin un equipo de rehabilitación detrás. Este era un turno del AUTACO, del intermedio neurológico de Clínica Alemana, kinesiólogo, fonoaudiólogo, TENS, enfermeras, secretarias y todo el personal. Bueno, muchas gracias a todos por las preguntas. Espero haber aclarado el concepto, haber aclarado algunas dudas, y gracias a todos por participar y por tan interesantes preguntas.